Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea siempre honor, honra, gloria y alabanza, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que me acompañen en una breve oración antes de compartir el mensaje en esta mañana. Oremos. Señor nuestro, creador de los cielos, de la tierra, del universo y su plenitud, nosotros, tus hijos, estamos en esta mañana, primer día de la semana, muy agradecidos contigo porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad. Nos has permitido iniciar esta semana con el pie derecho, adorando su nombre juntos como iglesia. Y oramos, Señor, para que en este acto de adoración podamos retener lo máximo posible de su palabra, palabra que es viva, que es eficaz, palabra que nos instruye y nos capacita, nos corrige para toda buena obra. Oramos agradeciéndole el privilegio de poder escuchar tu palabra en esta mañana y también de mi parte el privilegio de poder predicarla. Ayúdame a presentar este mensaje con vehemencia, Señor, y conforme a su voluntad. Gracias por este privilegio y esta responsabilidad que me das en esta mañana, así junto con mis hermanos, el privilegio y responsabilidad de escuchar, retener y llevar a la práctica su palabra en nuestro diario vivir. Te amamos, Señor, ponemos esto en tus manos, dándole las gracias en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, venimos estudiando el libro de Génesis. Para los que tal vez ahí vayan a ver este video, usted puede regresar a los videos que anteriormente ya los varones de esta congregación hemos estado compartiendo ese privilegio de enseñar la palabra de Dios, el libro de los inicios, ¿verdad? El libro de Génesis, donde tenemos muchas lecciones prácticas para nuestro diario vivir. Y estamos o nos vamos a ocupar en Génesis capítulo 15 en esta mañana. Y de acuerdo al versículo 1, me es necesario devolverme un poquito, porque así como inicia el versículo 1 de este capítulo 15, que quiero que usted vaya a su Biblia y lo tenga ahí, porque vamos a también tener lectura de estos 21 versículos en esta mañana. Me es necesario volver un poquito, ya que en este capítulo 15 nosotros leemos o aprenderemos acerca de lo que es el pacto de Dios con Abraham. Pero sin embargo, así como inicia el versículo 1, déjeme darle una breve introducción de lo que ha venido aconteciendo desde Génesis capítulo 12. Recuerde que en Génesis capítulo 12 nosotros vemos el llamado de Dios a Abraham, donde él le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición para todas la nación. Y nosotros observamos cómo en Génesis capítulo 12, cómo Dios tuvo la iniciativa. Él es el que hace el llamado, y aplicándolo a nuestra vida, Él es de la misma manera con nosotros. Dios es el que nos ha llamado a través de la predicación de su palabra, primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, así como segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, a los cuales llamó mediante el evangelio, esto es, a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y observamos en Génesis capítulo 12 cómo ese llamado de Dios para Abraham tuvo una respuesta favorable para él. Él creyó a Dios, esto es, obedeció el llamado de Dios, juntó a su familia, se llevó a su sobrino Lot y caminó en fe de acuerdo al llamado que Dios le había hecho. Sin embargo, en Génesis capítulo 12 nosotros observamos que él tuvo un descenso, ¿verdad? Llegó a un lugar que Dios no le había dicho que tenía que ir. Él bajó hacia Egipto y enfrentó varias circunstancias debido a esa desobediencia al llamado. En Génesis capítulo 13 nosotros observamos cómo Abraham y Lot se separan, y eso lo vimos la semana anterior,
cómo recordemos que Abraham y Lot tenían todas las posesiones, tenían ganado, tenían todo lo necesario para vivir. Y en medio de esa circunstancia no cabían en la tierra, dice el texto, y los pastores de ellos tuvieron un altercado, tuvieron un problema, y Abraham en su sabiduría, ¿verdad? Él dice, no puede haber altercado entre nosotros. Le dice a Lot, a su sobrino, venga, pongámonos de acuerdo, atendamos las cosas que han sucedido y decide, si usted se va al oriente, yo me voy al occidente, y si usted se va al occidente, yo me voy al oriente. Abraham dice que levantando su cabeza y viendo sus ojos, vio hasta una llanura que daba gran cosecha y se fue a este lugar. Abraham quedó ahí en la tierra de Canaán y sucedieron varias circunstancias. Recordemos que Lot puso sus tiendas hasta Sodoma, y obviamente considerando el contexto, y es algo que todos, o generalmente la mayoría de las personas conoce lo que es Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra, un lugar entregado a la idolatría, un lugar entregado a los placeres de la vida. Recordemos que una persona que está entregada a los placeres de la vida no es amigo de Dios, sino que se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Y eso fue lo que bajo esas circunstancias tuvo que enfrentar Lot, al estar él en un lugar que estaba expuesto a la idolatría. Él sufrió, porque recordemos, generalmente a Lot se le da como un hombre malo, un hombre que codició, un hombre que tomó malas decisiones, pero la Biblia nos enseña en segunda de Pedro que Lot fue un hombre justo, pero al estar rodeado de una generación maligna y perversa, dice que su espíritu, su corazón se dolía al estar en un lugar difícil para vivir. Sin embargo, obviamente sabemos que eso por decisión propia él lo escogió y tuvo que enfrentar eso. En ese mismo capítulo 13 me encanta cómo Abraham queda ahí, pero viene Dios y le dice, yo lo voy a bendecir. Todas las tierras que tú ves, todas las llanuras que tú ves, serán tuyas. Y es ahí donde vemos que el que espera en Dios, el que espera la respuesta en Dios, va a tener siempre el respaldo de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, sino voy a esperar en lo que Dios tiene. Abraham puso a decidir a su sobrino. Byron, usted me le puede dar un vuelta acá, por favor. Usted ve cómo Lot decidió y empezó a sufrir, pero Abraham esperó en la voluntad de Dios y vienen bendiciones a su vida, y era toda la tierra, hermanos, toda la tierra. Y bueno, en Génesis capítulo 14 nosotros observamos cómo en medio de esa circunstancia que vivió Lot, tuvo que ir a Abraham a rescatarlo, ya que todas las posesiones, su familia y demás lo perdió. Abraham, teniendo ese amor, ¿verdad?, hacia su sobrino, ese compromiso donde aprendemos cómo también uno como tío, vamos a decirlo así, habiendo en Génesis capítulo 12 considerado llevarse a su sobrino, se hizo responsable y fue por él. Y reunió como a más de 300 hombres, no siendo él un general y un militar, ¿verdad? Y fue a pelear por su sobrino. Y aprendemos de esta lección a través de la lectura de Génesis capítulo 14, cómo Dios le dio la victoria y cómo Abraham invocó el nombre del Señor, lo glorificó y le dio la honra y la gloria. Cuando llegamos a Génesis capítulo 15, hermanos, es un momento crucial. Un momento crucial porque nuevamente vemos cómo Dios se acerca. A mí me encanta saber que Dios está interesado en nosotros. De hecho, volviéndonos hasta Génesis capítulo 1, Él nos creó, ¿verdad?
a imagen y semejanza de Él. Y Él nos dio cosas que hacer. Él nos puso para que, obviamente, bueno, a través del pecado, ¿verdad? Que lastimosamente incurrió Adán y Eva, pues vienen responsabilidades, pero desde el principio Dios lo que quería era que le adoráramos, que le sirviéramos, que le glorificáramos. Y Dios está interesado en nosotros. En Génesis capítulo 15 nosotros vamos a observar cómo Dios obra, cómo Dios es el que en primer lugar tiene la iniciativa. Él quiere bendecir, Él quiere prosperar, Él quiere, y al hablar de esto, hermano, no estamos hablando de lo que se habla en tener un mejor vehículo, tener todo lo que económicamente hablando podemos adquirir, sino son esas riquezas espirituales que lo llenan a uno, que le dan un estado continuo feliz, hermano. Recuerde que la felicidad se adquiere y es pasajera. Usted compra un vehículo y qué lindo, y ya pasa una semana y ya uno está pensando en comprarse, no sé, unas tenis o en querer, porque esa felicidad pasa. Pero el estado feliz que Dios ofrece en nosotros es continuo, es para la vida eterna, y esas son las riquezas espirituales que Dios nos ha ofrecido en Cristo nuestro Señor y Salvador. Él tiene la iniciativa. Entonces nosotros observando es Génesis capítulo 15, hermano, vemos el pacto de Dios con Abraham, pero yo me hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios en Génesis capítulo 15 obra? Y vamos a observar que en primer lugar Dios lo que hace es fortalecer. En segundo lugar, vamos a observar que Dios obra con promesa. Dios obra confirmando. Número 4, Dios obra revelando. Y número 5, Dios obra sellando. Así que, en primer lugar, hermanos, como mencioné, ¿cómo obra Dios? Bueno, Dios obra fortaleciendo. Y solo el versículo 1, hermanos, vea cómo después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardonador será sobremanera grande. Por eso es que en este versículo 1 yo veo cómo Dios obra fortaleciendo a su siervo. Ya mencioné el contexto desde Génesis capítulo 12, donde se ve el llamado, Génesis capítulo 13, donde se da la separación entre Abraham y Lot, y Génesis capítulo 14, donde Abraham rescata a su sobrino Lot. Pero nosotros vemos, hermanos, que el Señor conoce el corazón del siervo. Y el siervo es un esclavo, es alguien que voluntariamente decidió seguir a alguien. En este contexto, hermanos, voluntariamente Abraham decidió dejar su tierra, decidió dejar su parentela y la casa de tu padre a la tierra que el Señor le estaba mostrando. Él voluntariamente vino a ser un esclavo de Dios, un esclavo del autor y consumador de la fe. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Dios sabe. ¿Por qué Dios sabe? Porque todas las circunstancias, hermanos, que Él enfrentó, usted lee desde Génesis capítulo 12 hasta el 14 y usted no lee algo extraño en Abraham. Cómo Dios entonces viene a decirle: no temas. Si viene de una batalla, vino de rescatar a su sobrino, vino de dejar su tierra, sus posesiones, ¿verdad? En poner en riesgo a su familia, pero el Señor viene y le dice: no temas, y él no lo había expresado. El Señor conoce a su siervo, entonces le dice: no temas. Dios atiende esa condición interior que hay en Abraham. Y antes de hablar de las promesas que tenía para con él, que vamos a ver en Génesis capítulo 15, antes de hablar de eso, trató con lo interno que Abraham estaba viviendo y que Dios conoce.
Esto quiere decir que desde su llamado, Dios ha estado en un proceso con él. Dios viene tratando con él y le dice, no temas. El temor, hermanos, muy probablemente, yo por implicación, esto es, el texto no lo dice, pero leyendo y aprendiendo de la historia, dejar su tierra, poner en riesgo a su familia, ahora estar enfrentando batallas que dice, yo no tenía que estar enfrentando esta batalla y no estaba revelado por completo lo que Dios había prometido y las cosas que iban a venir en futuro. Vienen temor, vamos a decir, viene temor a la vida de Abraham. Y la primera palabra, hermanos, que yo también saco de este versículo es consuelo, ¿verdad? Viene consuelo a la vida de Abraham. Consuelo de parte de ¿quién? De Dios, quien lo llamó. Y le dice, no temas. Y es que el temor, hermanos, en nuestra vida nos puede paralizar. Si usted me pregunta hoy si yo tenía temor de estar exponiendo la palabra, siempre todos los que me conocen saben que siempre son nervios, uno pues, bueno, yo soy de los que me siento, no quiero hablar con mucha gente, en fin, porque estoy concentrado, tengo temor a equivocarme, a decir algo que no sea conforme a la palabra de Dios y que pueda llevar a alguien por el error. Es algo serio, hermanos, exponer la palabra de Dios. A usted le pudo haber dado temor el dejar su vida, el decir, bueno, mi familia, esto es lo que practica, el Señor me ha llamado a través de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que cambiar mi manera de vivir y ese estilo de vida que estaba llevando, ya no lo voy a llevar. En mi trabajo ya no puedo seguir siendo el mismo. Entonces viene un temor que Dios conoce, hermanos. Dios conoce. Y él, como le dijo a Abraham, le dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Dios es el mismo, hermanos, que protegió a Abraham, que lo viene librando batalla, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, lo viene librando. Dios es el que caminó con él, hermanos, desde Ur, caminó con él y llegó hasta el lugar que tenía que llegar. Después de que enfrentó ese descenso, Dios es el que lo estuvo protegiendo, hermanos, y el que lo está protegiendo y está tratando con Abraham en este primer versículo y le dice, tu galardón será sobremanera grande. Dios le afirma que nada de lo que Abraham dejó es una pérdida. Lo que Abraham dejó, lo que él tenía en su mente y en su papel para su vida y para su familia, y que vino el llamado de Dios para cambiarle su historia, no es pérdida, porque vienen riquezas espirituales para él, para su familia y para toda la descendencia que iba a tener, de la cual hoy nosotros somos bendecidos. Recuerde que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la obediencia, hermanos, al evangelio. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 21. Entonces Abraham, después de haber renunciado, ¿verdad? Después de haber obedecido, esto es, de llevar una vida práctica en obediencia a lo que Dios le había mandado, viene a tener seguridad en Dios, porque la seguridad no está en las posesiones, la seguridad no está, porque Abraham lo tenía, hermanos, y él no estaba seguro en eso. La bendición, la seguridad de Abraham en el siervo de Dios estaba en quién era el que estaba con él, quién era el escudo, quién era el que lo iba a galardonar. Así debe de estar nuestra confianza en Dios, hermanos. Recuerde que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 18 en adelante. El perfecto amor echa fuera todo temor. Dijo Juan, que vamos a estar estudiando, ¿verdad? A partir de enero, si Dios
nos da la vida, la salud y la oportunidad. La Biblia, hermanos, nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, tenemos que quitar de lado el temor. Tenemos que dejar que las promesas de Dios que han sido reveladas a través de su palabra y que moran y habitan en nuestro corazón, hermanos, sean nuestro amparo, sean nuestra guía, sean nuestro consuelo en medio de esta batalla espiritual que estamos teniendo contra huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, así como Efesios capítulo 3, hermanos. Entonces, ¿cómo obra Dios? En primer lugar, Dios obra fortaleciendo. Y eso es lo que vino a traerle a Abraham, vino a traerle fortaleza. No temas, yo soy tu escudo. En segundo lugar, vemos cómo obra Dios. Dios obra prometiendo, versículos 2 al 6. Y respondió Abraham, Señor Jehová, y le pregunta, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos en estos versículos, hermanos, cómo Abraham ahora sí que expresa a Dios cuál es su inquietud. Y la inquietud, en primer lugar, viene, ¿qué es lo que me vas a dar? Parece tal vez como una osadía, ¿verdad? De parte de Abraham, porque ya Abraham había tenido una experiencia y la hemos considerado ahorita brevemente. Y él viene viendo la mano de Dios en su vida. Él viene viendo al Dios Todopoderoso obrando. Pero ahora viene con una pregunta. Hay preguntas que usted tal vez en su mente tenga para hacerle a Dios, ¿verdad? Hay preguntas que usted tiene ahí que no tiene respuesta y que es bueno decírselas a Dios. Abraham nos enseña que él trata con el Señor, él se comunica con él. ¿Qué me vas a dar? Porque no tengo hijo. Porque también todo lo que iba a poseer o todo lo que poseía iba a quedar en manos de uno que no era su hijo. Abraham entonces no duda en el poder de Dios, sino que le expresa a Dios cuál es su necesidad o lo que él está enfrentando. O hay como una incongruencia en que usted me dice que a tu descendencia, pero yo no tengo hijos. Y recuerde que en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, tenía aproximadamente más de 70 años. O sea, un poco difícil, ¿verdad? Que a los 70 años le digan a uno, bueno, usted no tiene hijos y ahora vas a tener hijos, ¿verdad? Qué difícil, el hermano hace una cara, arruga la cara, ¿verdad? Pero Dios corrige, hermanos, Dios corrige la percepción de Abraham. Y él viene y le dice, Dios, hablando de Dios, a aclararle que su plan no está en él. O sea, el plan es de Dios. El plan no es de Abraham. Dios sabrá en el momento indicado y cómo lo iba a hacer, a la edad que lo iba a hacer y al momento que lo iba a culminar, al momento que lo iba a realizar. Entonces Dios viene a decirle, este no es su plan, Abraham. El plan es mío. Por mi gracia, por mi misericordia, yo lo estoy usando a usted para ejecutar mi plan. Entonces, Dios corrige esa percepción de Abraham y Dios le amplía, ¿verdad? Esa promesa con una imagen
una imagen inolvidable, ¿verdad? Vaya, vea el cielo, vea las estrellas y si puede, cuéntelas. Obviamente no iba a poder hacer eso, pero le está diciendo, ¿ves, Abraham, lo que yo tengo para ti, lo que viene para ti? ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham dice que creyó a Dios. Eso es un texto que muchos tal vez lo malinterpretan ahí. ¿Qué tuvo que hacer Abraham al decirle que iba a tener un hijo? Tuvo que tener relaciones sexuales de más de 75 años con su esposa. ¿Para qué? Para que Dios en su providencia, en su momento, dieran la bendición y seguir ejecutando su plan. Entonces Abraham se tuvo que poner a trabajar, ¿verdad? En ese sentido, con su esposa. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Porque no iba a poder concebir su esposa si Abraham no hubiera tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Con ella, ilícitamente, ¿verdad? Esto es conforme a lo que Dios había establecido desde Génesis capítulo 2, versículo 24 en adelante. Abraham creyó a Dios. Por eso es que vemos cómo Dios obra prometiendo. Dios ahora le dice a Abraham, sí, Abraham, vas a tener un hijo y su descendencia usted no la va a poder contar porque serán como las estrellas que hay en el cielo. Entonces, Dios obra prometiendo. Y así es como Dios obra con nosotros, hermanos. Dios nos prometió a nosotros bendición eterna, hermanos. Es vida eterna. Y Dios, en medio de las preguntas que podamos tener en el camino, hermanos, en este caminar, Dios ya ha prometido y todo nos lo ha revelado a través de su palabra. Aquí tenemos todo lo necesario, hermanos, para esta vida y para la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto es para vivir en una vida que agrada a Dios, para vivir en una vida esperando a nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Y Él nos ha prometido, hermanos, que si llevamos una vida fiel, que si le creemos a Él, vamos a obtener la vida eterna. Por eso es que no hay que tener miedo en decir, si hoy es el último día, el cielo será mi hogar eternamente, porque el Señor así lo ha prometido. Son promesas que están ahí. Dios no las va a cambiar. Pero usted y yo sabemos en nuestro corazón si estamos como Abraham, creyéndole a Dios. Esto es, llevando una vida continua en obediencia a la palabra de Dios. Por eso podemos decirlo. O por eso hay algunos que no quieren decir, ¿verdad? Yo tengo la vida eterna por la gracia de Dios, por la obra que Jesucristo hizo y por mi obediencia al plan de salvación que incluye el estar en la iglesia que Cristo estableció y que compró con su sangre preciosa, y estoy en Él, estoy en el verdadero y tengo la vida eterna, porque hay promesa ahí. Dios obra en tercer lugar confirmando, y el versículo 7 en adelante, y dice que le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces vemos cómo Dios obra, y es que Él confirma. Le confirmó a Abraham de a dónde lo había sacado. Y es de la manera en como Dios obra. Dios le recuerda a Abraham quién fue el que lo llamó,
de a dónde lo sacó y por qué lo sacó. ¿Por qué lo sacó de ahí? Y le dio instrucciones de lo que él debía de hacer. Así, hermanos, es como Dios nos ha, yo lo veo en un paralelo a nuestra vida. Dios nos sacó de una vida sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dios, hermanos, nos movió a un estado de salvación, esto es en Cristo, para obtener la vida eterna, para que nosotros seamos bendición para otras personas que nos rodean. Recuerde que Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Para eso nos llamó Dios, hermanos, para ser bendición, no para que las personas, no para gloriarnos en nosotros, sino para que la gloria de Dios sea vista en nuestra vida y las personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda el hermoso sermón del monte que inicia de Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, donde después de ese sermón, Mateo 7:21, dice que la audiencia se admiraba de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él en Mateo capítulo 5 les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de este mundo. Ustedes ponen el sabor, no por lo que ustedes son, sino por lo que yo soy en ustedes. Y ustedes, a través de ustedes, doy a conocer el mensaje del evangelio, o voy a dar a conocer ese mensaje poderoso que en ese momento no había sido revelado y que había sido oculto, que era reunir a tanto judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, así como Hechos capítulo 10, y llenar la tierra, hermanos, de la palabra del Señor. Y usted y yo somos colaboradores de Dios, edificio de Dios y labranza de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. Así como Dios le recordó a Abraham de a dónde lo había sacado, para qué lo había sacado y qué era lo que le iba a dar, así Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le da instrucciones específicas. Usted ve lo específico que es Dios. Tráeme una becerra de 3 años. ¿Qué pasa si Abraham hubiera traído una becerra de 1 año? ¿Era lo que Dios le pedía? Hermanos, aplicando eso, aplique eso para la iglesia, para nosotros, para lo que usted voluntariamente decidió. ¿Qué pasa si no recogemos o hacemos la cena cada 3 meses? Porque así pensamos, así nosotros lo pretendemos. No, hermanos, eso no es adoración. Adoración es ofrecer, es dar a Dios conforme a lo que Él dice. A veces hay dudas cuando llega el salario y dice: no, para este domingo sí tengo, ¿verdad? Como me pagan por mes, le doy este domingo, y los 3 domingos que hay, o cuando es semana larga, 5 domingos, mes largo, no lo voy a hacer. Pero Dios dice que cada primer día de la semana, hermanos, conforme fui prosperado, aparte y guarde para la obra. Porque Dios nos está usando para que no haya necesidad en su pueblo, para que el evangelio se siga expandiendo, en fin. Pero entran dudas o entran: yo quiero hacerlo como yo quiero. Y no es así, hermanos. Cada primer día de la semana recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al participar, esto es, al comer y al tomar el jugo. Hay muchos que vienen, o algunos vienen, tal vez no tuvieron una buena semana espiritualmente hablando y se abstienen.
pero ahí no hay perdón de pecados. El perdón de pecados estuvo en las aguas del bautismo. Después de esto tiene que haber una confesión. Si caí, ¿verdad? Si caí. Pero el decir no al pan, eso no es adorar. O sea, hizo un sacrificio de venir hasta acá y no conmemoró. O vino y no cantó. El Señor dice en Colosenses 3:16, Efesios capítulo 5, versículos del 18 en adelante, que cada cristiano en particular, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que cantar, cada uno en particular. Pero yo vengo y no canto. Pero el Señor me dijo, cante, alábeme, adóreme. Abraham pudo haber decidido lo que él quería, pero Abraham hizo conforme a lo que Dios le pidió, porque Dios le confirmó quién era él, de dónde lo sacó, para qué lo sacó y cuáles bendiciones iban a venir para él. Así también nosotros, hermanos. Dios nos confirma a través de su palabra, cuando la leemos y la practicamos, lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, cuando usted saca, usted dice, esto tiene una promesa, esto tiene un respaldo, y el respaldo no es del predicador o de los ancianos, de los diáconos, en fin, ni de cada miembro en particular, sino de Dios, que a través de su palabra nos enseña. Dios obra, hermanos. En cuarto lugar, revelando, versículos 12 al 16, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios obró aquí con Abraham revelando, le reveló, viene aflicción para su vida, vienen 400 años de opresión, esclavitud, vas a morar en tierra ajena. Dios no le guardó nada, hermanos. Dios no le guardó nada, pero también dice, aquellos que se oponen a tu descendencia, yo los voy a juzgar. No usted, Abraham, déjame a mí, porque es mi plan. Yo los voy a juzgar y tú vas a estar en paz. Esto es, la presencia de Dios, mi presencia va a estar contigo, Abraham, en buena, y vas a ser sepultado en buena vejez. Hermanos, es lo mismo que nosotros. Dios nos llamó y no dijo que va a ser fácil. Eso que no, en Dios vas a ser prosperado y que todas las cosas van a ir bien. Desde el inicio del establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 con poder, empezó la oposición. Todo usted lo lea hasta Hechos capítulo 28, y el apóstol Pablo tuvo que estar en casa predicando, recibiendo a personas, predicando la palabra de Dios. Pero recuerde, ellos, cada vez que había oposición, seguían predicando la palabra de Dios, hermanos. Dios no nos ha llamado y nos ha dicho, como algunos piensan, sus deudas se pagan solas. Usted no va a tener ninguna necesidad. Vienen situaciones difíciles, viene aflicción, porque Dios no nos miente. Dios no puede mentir, de hecho. Pero Él dice a los que lo estamos observando, ¿verdad? Los miércoles en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante, porque es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Los hermanos en Tesalónica sufrían por causa de la predicación de la palabra de Dios, y Pablo le dice a los hermanos,
Es justo pagar con tribulación a aquellos que se oponen al cristianismo. Recuerde que no es a nosotros que se oponen, es a Dios. Y Dios va a pagar a ellos, a los que no conocieron a Dios ni a los que obedecieron el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El juicio no lo hacemos nosotros, el juicio lo hace Dios. Pero si nosotros, hermanos, llevamos una vida en fe, esto es, en obediencia, la paz de Dios estará con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dios obró revelando, y lo que le reveló a Abraham fue la vida real, lo que iba a venir, aflicciones, y no solo para él, para su familia, para su descendencia. 400 años iban a estar ahí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar nosotros en esta tierra esperando y viendo cómo se toman decisiones que van en contra de la voluntad de Dios? Y ahí ponga pues toda una lista que a usted se le venga en la mente, y uno sufre, somos perjudicados a través de decisiones, hasta incluso, por ejemplo, que el gobierno toma, así como desde tiempos antiguos, gobierno tomaba decisiones en contra de la voluntad de Dios, venía aflicción. Estamos aquí, hermanos, vamos a sufrir. Es más, si no estamos sufriendo, si no estamos algo que padeciendo, hay que preocuparse, decía el hermano Eric, ¿verdad? En su sermón, porque no hay algo que no anda bien, o sea, no está habiendo predicación. No le estoy hablando a mis familiares de Cristo, no le estoy hablando a mis compañeros de Cristo, no le estoy hablando a los que van en el bus de Cristo. Cuando voy a hacer las compras, hay algo que está pasando. Y Dios abra sellando, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El sello de Dios está en ese versículo 18, en el pacto que hizo el Señor con Abraham. Le estableció formalmente un pacto. En aquel día hizo. No es solo una promesa verbal, sino es un compromiso. Dios se ha comprometido con nosotros, hermanos, también. Dios se ha comprometido de darnos la vida eterna por medio de la obediencia a la fe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ha revelado, hermanos, o ha sellado un pacto con nosotros para que nosotros llevemos una vida fiel y tengamos el privilegio y la bendición de vivir eternamente con Él. Dios se ha comprometido con usted y conmigo, hermanos. Cada vez que usted tome una buena decisión, recuerde, es un pacto que yo tengo con el Señor, no es un pacto con ningún hombre. Recuerde que si nosotros queremos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Grandes lecciones hay ahí, hermanos. En Génesis capítulo 15, desde el capítulo 12 en adelante, hemos venido observando grandes lecciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellas? Vamos a imitar la fe de Abraham, ¿verdad? Su obediencia, su constancia en el proceso. Abraham también, recordemos, tomó malas decisiones en medio del proceso y Dios iba obrando en él. Tengamos una actitud de humildad, ¿verdad? Al reconocer nuestras faltas delante de Dios. Si dijéramos que no pecáramos, ¿verdad? Le hacemos a él mentiroso y la verdad no estaría en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pero si confesamos nuestros pecados, dice Juan, él es fiel y justo para perdonarnos. Animémonos, hermanos, animémonos a seguir adelante. Dios obra. El mismo Dios que obró con Abraham es el mismo Dios que está obrando con nosotros. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento.
Al único y sabio Dios sea siempre la honra y la gloria. Dios les bendiga.